Tu vida está en tus manos. Compartimos información, consejos y datos de salud pública en la promoción de la salud y prevención de la enfermedad a través del Plan de Intervenciones Colectivas de Támesis. Un espacio de la Administración Municipal Támesis nos pertenece desde la Secretaría de Educación, Salud y Deporte y la Casa de la Salud ese Hospital San Juan de Dios de Támesis. Latido, me cuido, te cuido en casa. Tu vida, mi vida está en tus manos. Un saludo para toda la comunidad tamesina. Mi nombre es José Alberto López. Soy médico interno en este momento en el Centro de Salud San Juan de Dios. Aquí en esta charla que hace parte del Plan de Intervenciones Colectivas desde la Casa de la Salud San Juan de Dios. Y el tema de hoy, yo sé pues que es un tema que todas las personas, y es el tema pues del momento, llevamos 2 años en este tema, es el COVID, ¿cierto? El COVID-19, solo que esta vez, digamos que porque llevamos tanto tiempo hablando de lo mismo, no se hará un enfoque general del COVID, sino que vamos a hacer un enfoque acorde a lo que está pasando actualmente, ¿cierto? Y lo que está pasando actualmente es el surgimiento de una nueva cepa, una nueva variante del virus, que es lo que está generando preocupación a nivel mundial, preocupación pues a nivel de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, que es la cepa delta de este nuevo coronavirus. Entonces eso es en lo que se va a enfocar ese espacio, es en esta cepa, en los síntomas que presenta esta cepa, en cómo debemos cuidarnos frente a esta cepa, en si esta cepa es mucho más grave que las anteriores y tiene una mortalidad mayor que las anteriores. Entonces simplemente es como para tener en cuenta eso. No me voy a enfocar desde un punto general a hablar todo lo que nos han hablado desde hace aproximadamente ya 2 años acerca pues del coronavirus, sino simplemente enfocarme en esa variante. Entonces quisiera iniciar con una frase dada por un médico infectólogo llamado Alejandro Mojica de la Universidad de Antioquia, que nos dice que todos los virus, al igual que el SARS-CoV-2, que es el coronavirus, van a tener la oportunidad de mutarse, la oportunidad de cambiar. El coronavirus, al momento de que se dio pues su nacimiento, por decirlo así, en Wuhan, China, salió con unas cepas originales. A partir de eso han venido mutando, inclusive pues tuvimos una cepa nueva, digamos que la primera que salió, la primera mutación fue la cepa alfa. Esta cepa alfa no mostró muchos cambios con respecto a las cepas originales, pero la cepa actual, que hace aproximadamente 2 meses se viene presentando, a partir desde julio, se identificó esta nueva cepa, la cepa delta, ¿cierto? ¿Por qué se llama alfa, delta? Bueno, esto no tiene mucha importancia, solo como dato curioso. Simplemente se le dice así por el alfabeto griego, ¿cierto? Entonces, la Organización Mundial de la Salud decidió nombrar las mutaciones del virus a través de este alfabeto. Entonces, la cepa delta es una cepa que se considera mucho más contagiosa. Hombre, ¿qué es que sea más contagiosa? ¿En qué nos afecta que sea más contagiosa? Pues sencillo, lo que va a pasar con que esta cepa es más contagiosa es que va a aumentar. ¿Qué significa? Que aumenta la transmisión del virus, lo cual genera un cambio perjudicial en todas las curvas epidemiológicas que venimos observando y que venimos basándonos en ella para el tratamiento, por decirlo así entre comillas, tratamiento que sería la prevención por medio de la vacunación, ¿cierto? Entonces la cepa delta es una cepa muchísimo más contagiosa que cualquiera otra de las cepas que digamos que se han estado presentando durante todo el tiempo del inicio de la pandemia. Entonces la cepa delta es una cepa que, sin importar que te haya dado no coronavirus, va a tener un aumento en la transmisión del virus. Ahora, muchos se preguntarán, ¿esto me causa unos síntomas diferentes? ¿Me va a causar lo mismo que causan las demás cepas? ¿Qué es lo raro? ¿Eso cómo se va a comportar en mi cuerpo? Pues resulta que, como ya muchos de ustedes saben, debido pues a todas las plataformas que tenemos a la mano, la cepa delta es una cepa que, con diferencia al coronavirus o a las cepas originales, va a generar unos síntomas similares, pero unos síntomas que eran característicos con respecto a las otras, esta no los va a generar. ¿A qué me refiero? Si vos me preguntas a mí, o si vos llegas y me decís
¿qué síntomas considera la gente como los más característicos? Siempre es que pierden el gusto, que pierden el olfato, que la tos, que la dificultad para respirar, ¿cierto? La cepa delta no presenta esto. La cepa delta, en caso de que tú te infectes por esta cepa, no te va a generar en ningún momento pérdida del olfato, lo que denominamos pues, con un epónimo que es anosmia, o pérdida del gusto, que sería ageusia, ¿cierto? Eso no lo vamos a presentar con la cepa delta. La cepa delta es inclusive mucho más similar a un resfriado común, mucho más similar a un tipo de influenza, ¿cierto? Eso es lo que nos va a generar la cepa delta. La cepa delta nos va a generar síntomas y son los que más se han visto en los estudios que se han hecho, que es una cefalea. Cuando hago lo de cefalea me estoy refiriendo a un dolor de cabeza. Cefalea es el epónimo médico para dolor de cabeza. Va a generar tos, pero la tos que genera no es una tos tan marcada como las demás cepas, es una tos más suave, es una tos seca, genera fiebre y también es muy común que genera rinorrea. Cuando hablamos de rinorrea, hablamos de la congestión nasal, ¿cierto? De que tenemos la nariz llena de moquitos. Eso es lo que genera principalmente. Entonces, en sí no es una cepa que genere unos síntomas más graves o unos síntomas diferentes con respecto a los que ya ha venido presentando el coronavirus, sino que es una cepa que va a generar inclusive unos síntomas menos fuertes, unos síntomas entre comillas menos perjudiciales para el cuerpo humano, unos síntomas que simplemente van a ser mucho más comunes y que van a ser entre comillas menos peligrosos para las personas. Pero en qué va, digamos que lo que tenemos que tener en cuenta con la cepa delta es que como genera estos síntomas tan comunes, la gente digamos que no se va a preocupar, es como tengo un resfriado común, y no van a ir a realizarse el diagnóstico, la prueba diagnóstica para el coronavirus, y va a seguir siendo muy importante hacerlo. Porque puede que se presente eso, pues hombre, muy sencillo, como la gente no va a tener pérdida del olfato, pérdida del gusto, no va a tener tanta dificultad para respirar, no se va a sentir tan enferma, va a sentir que tiene una gripita que en 5 o 7 días se me pasa, lo cual es cierto, eso es lo que más o menos dura el virus en el cuerpo, y entonces pues, ¿para qué voy a ir a realizarme pues la prueba diagnóstica? Pero no, y quiero hacer énfasis en eso, si vos presentas estos síntomas, una cefalea común, una tosecita suave, la congestión nasal y una fiebre leve, 38.1, 38.2, que no pase de 38.5, a pesar de que no presentes los síntomas de anosmia y ageusia, es muy importante que vayas y te hagas la prueba diagnóstica. La prueba diagnóstica bien sea PCR, proteína C reactiva, ¿cierto? O bien sea el antígeno. Eso va a ser dependiendo de la EPS pues, que presentan las personas y les realiza la prueba. La prueba de antígeno, como sabemos, es una prueba que es mucho más rápida, es la prueba rápida. Aproximadamente en 15 minutos después de tomada la prueba por medio del hisopo nasofaringeo, tú ya tienes el resultado, mientras que la PCR es una prueba que se demora aproximadamente entre 5 a 7 días para arrojar un resultado, ¿cierto? Ahora, esas pruebas son solamente diagnósticas y no solamente aquí en Colombia, Antioquia, Támesis. Eso es una prueba diagnóstica y es una prueba diagnóstica en todo el mundo que todavía no sabe diferenciar cuál cepa es la que está presentando el paciente. Entonces, porque tú vayas y te hagas la prueba diagnóstica, tú simplemente vas a saber si eres positivo para COVID o si no eres positivo para COVID, ¿cierto? No vas a saber por qué cepa estás infectado. Entonces, en lo que quiero ser muy preciso y quiero hacer mucho énfasis es que como esta cepa es tan contagiosa, es la más contagiosa de todas, pero presenta unos síntomas tan leves, es muy importante que no nos confiemos, que por presentar simplemente este grupo de síntomas tan leves, que no sean tan perjudiciales para la salud, no dejemos de ir y de pedir la teleconsulta por la línea COVID. ¿Para qué? Para poder asistir a la prueba diagnóstica, para desde el hospital tener el control del número de personas contagiadas por COVID y así darte los consejos respectivos sobre tu autocuidado y el cuidado para los demás, que constan más que todo es en el aislamiento, en el que estés 15 días en el contacto con las demás personas, en el que evites inclusive dentro de tu propia casa el uso de la mascarilla, que siempre estés con ella.
Entonces eso es como lo primero, que es una cepa que es muy contagiosa. Al ser tan contagiosa favorece la transmisión de la misma, y al favorecer la transmisión de la misma cambia la curva epidemiológica, llevándola de nuevo a un pico de transmisión de la enfermedad mucho más alto que al que veníamos presentando desde enero del 2021. En enero del 2021 podemos decir que la curva estaba un poquito más aplanada, pero desde que se viene presentando esta cepa que tuvo de origen en India, el origen de la cepa delta se encontró en India, digamos que la curva ha venido de nuevo en alza, no de manera pues exponencial, porque tampoco es que los casos hayan crecido muy abruptamente o muy increíblemente, pero sí viene pues un crecimiento de la misma. Lo segundo y muy importante es si esta cepa tiene mayor morbimortalidad que las demás. Cuando hablamos de morbimortalidad hablamos de la capacidad que tiene la cepa para causar complicaciones y para causar la muerte de la persona que presente la enfermedad, ¿cierto? La cepa delta sí ha visto en algunos estudios, todavía no está muy claro, que sí genera más o menos de un 0.5 a un 0.6 un aumento en la morbilidad, o sea que puede causar complicaciones. Esas complicaciones van a llevar a que el paciente comúnmente requiera el uso de oxígeno o requiera la hospitalización, o inclusive que deba ir a una unidad de cuidados intensivos, ¿cierto? Ahora, pues si vos me preguntas a mí, de acuerdo a los estudios que han salido, la cepa delta va a matar más personas que las demás cepas o las cepas originales del coronavirus. La verdad, no. De acuerdo a los pocos estudios que hay, porque no son muchos, los pocos estudios realizados en especial para la Universidad de Oxford en Estados Unidos, que nos mencionan de la cepa delta, y también por el New English Journal de Nueva Inglaterra, en Boston, Estados Unidos, tenemos que tener presente de que no genera más mortalidad que las demás cepas, que porque que vos tengas la cepa delta te vas a morir más fácil que por una persona que se haya infectado por otra cepa. No, es en general lo mismo, la mortalidad sigue siendo igual, la mortalidad no va a cambiar sin importar cuál cepa te haya infectado, ¿cierto? O esté sufriendo. Otra pregunta que es muy común, que te dicen como que, ay doctor, pero si yo ya estoy vacunada, esta vacuna si me irá a servir contra la cepa delta o ya no me va a infectar. Pues primero que todo, la vacuna no evita la infección, ¿cierto? Pero la vacuna sí evita las complicaciones y disminuye los contagios que como persona yo puedo generar a las demás personas de mi comunidad. Entonces, un ejemplo, por decir, yo estoy vacunado. Si yo estoy vacunado, voy a generar, digamos, menos, pues el virus en mi material genético va a estar menos tiempo que una persona que no esté vacunada, entonces por menos tiempo lo va a transmitir. Digamos que yo lo transmito por 2 a 3 días, mientras que una persona que no esté vacunada lo va a transmitir de 5 a 7 días. Tiene todo ese periodo para transmitir el virus a otras personas. Ahora, con esta cepa delta es muy importante que tengamos en cuenta que una persona que esté infectada por la cepa original del coronavirus o por la cepa alfa, por otra cepa, va a ser una persona que simplemente va a contagiar en un espacio cerrado 2 personas, mientras que se cree que la cepa delta, una persona que esté infectada por esa, va a contagiar aproximadamente a 10 personas en un espacio cerrado. Entonces, ¿esto qué nos hace pensar? Que si se quería llegar al momento en el que dejáramos de usar el tapabocas, la mascarilla, digamos que nos volvimos a alejar de eso, porque vuelve a ser muy importante todas estas medidas de bioseguridad, como el uso de la mascarilla constantemente en lugares públicos, como el uso del jabón, pues digamos así como el jabón antibacterial, el alcohol para un lavado o una limpieza de nuestras manos frente a la suciedad que presentemos, y el lavado de manos convencional con los pasos que no debemos olvidar, ¿cierto? Que la idea es que dure aproximadamente 30 segundos a 1 minuto y que hagamos un lavado completo de nuestras manos. Vale la pena recordarlo en este momento, ya que tenemos pues esta nueva variante del virus haciendo parte ya de nuestra vida rutinaria, y es que no olvidemos la importancia del lavado de manos. No olvidemos la importancia del lavado de manos, no olvidemos cuándo es
necesario el lavado de manos, porque muchas veces nos confiamos que porque tenemos el alcohol, no sé, en el splash y lo echamos, entonces ya con eso tenemos. No, si nuestras manos ya están visiblemente sucias, es casi que obligatorio en estos momentos, por nuestro problema de salud pública, por el problema de salud pública mundial que estamos viviendo, realizar el lavado de manos. El alcohol solamente lo podemos utilizar desde que nuestras manos no estén visiblemente sucias y desde que no hayamos tenido contacto con una persona positiva para el virus o con fluidos corporales de cualquier persona. Todo esto por prevención frente a la presentación del coronavirus. Ahora, ¿cómo puedo tratar los síntomas de la cepa delta? Como ya lo mencioné, los síntomas de la cepa delta son más que todo la cefalea, la tos, que sería una tos no productiva, la fiebre y la rinorrea. Entonces, idealmente, el manejo sintomático para estos síntomas recomendable sería el acetaminofén. Yo sé que pareciera que siempre se mandará el mismo medicamento para todo, pero el acetaminofén es realmente muy bueno, es un medicamento con una alta eficacia, es un medicamento que no genera resistencia en el cuerpo, es un medicamento que tiene buena penetrancia al sistema nervioso central, no la mejor, pero buena, por lo cual es un medicamento que va a funcionar como analgésico y como antipirético. ¿Qué significa analgésico? Analgésico es un medicamento que nos va a quitar el dolor, que nos va a disminuir esa cefalea que podemos tener en una escala análoga del dolor entre 1 a 10, que la podemos puntuar en 7, nos la disminuirá a 2 o 3, calificándola pues de 1 a 10, y mientras que como antipirético nos va a disminuir esa fiebre de 38.2, 38.3, nos la puede disminuir a algo que se llama febrícula, que sería a 37.8 o 37.7. Entonces el acetaminofén sigue siendo el medicamento ideal para los síntomas del coronavirus, ¿cierto? Para esos síntomas leves, claro está, para los síntomas leves, para este síntoma de cefalea, para este síntoma de fiebre. Ahora, el acetaminofén me va a funcionar a mí para la congestión nasal, porque eso es muy incómodo. En verdad no es que funcione mucho. En esos casos podemos utilizar medicamentos como antihistamínicos. Los antihistamínicos son muy conocidos también por la población general, que es cuando hablamos de loratadina, desloratadina, cetiricina. Estos medicamentos son los medicamentos antihistamínicos y ellos sí van a disminuir la producción de moco, y al disminuir la producción de moco van a disminuir la rinorrea. Cuando usualmente dicen las personas que se están descongelando, que les salen los moquitos, que uno es todo el tiempo así tragándose los mocos, pues idealmente estos medicamentos, la desloratadina y la loratadina, van a disminuir mucho la congestión nasal. ¿Cómo se dan estos medicamentos? Que es muy importante. El acetaminofén en adultos viene tabletas de 500 miligramos. Algo muy importante, que la diferencia entre acetaminofén y Dolex, pues recordemos que el Dolex simplemente tiene cafeína, pues a diferencia del acetaminofén simple. Y el acetaminofén lo vamos a dar cada 8 horas. Cuando hablamos ya de loratadina, cetiricina, en general, idealmente cada 12 horas, máximo por 5 días. ¿Por qué? Porque estos medicamentos pueden afectarnos el riñón. Entonces, como pueden afectarnos el riñón, idealmente es no volvernos dependientes a estos medicamentos. Entonces, si tú presentas estos síntomas, ve al hospital, pide la teleconsulta, haz la prueba. Más adelante les voy a decir las líneas de COVID aquí en Támesis, ¿listo? Para que te hagan la prueba, para que sepas si eres o no positivo, para que sepas si debes o no aislarte. Y luego se te da ese manejo sintomático por medio de estos medicamentos sencillos, pero muy útiles, muy eficaces. Ahora, la cepa delta genera o no genera más hospitalizaciones. Digamos que eso va de la mano con si genera mayor morbilidad. Se ha visto que la cepa delta sí genera mayor hospitalizaciones debido a que genera mayor requerimiento de oxígeno de las personas. Cuando hablamos de eso, hablamos otra vez la preocupación que hubo tanto tiempo de la ocupación de las camas UCI, ¿cierto? Que es lo que hemos visto tanto en las noticias, que es que las UCI están al 94%, al 96%, al 98%. Eso a lo que se refiere es la capacidad que tiene la UCI para tratar a los pacientes. Y también por eso entra tan importante la vacuna, porque cuando uno habla de que las UCIs están a esta capacidad, no está refiriendo que están a esta capacidad solo por COVID, y este es el poquito de porcentaje que tenemos solo para COVID. O sea, en verdad no es así. En verdad, eso es en general
para absolutamente todas las enfermedades. En conclusión, la cepa delta es una cepa más contagiosa, es una cepa que aumenta y afecta la curva epidemiológica, y es una cepa que no aumenta la mortalidad, que tiene unos síntomas más leves, pero que requiere de igual manera cuidado y atención frente a esta. Muchas gracias. Latido, me cuido, te cuido en casa. Tu vida, mi vida está en tus manos.